Fundamentos químicos y biológicos. Mucho gusto, mi nombre es Sandra Milena Roballo Mendiverso, pertenezco al grupo 122 y voy a hablarles sobre las biomoléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. La primera de ellas son los carbohidratos, la segunda son los lípidos, la tercera son los ácidos nucleicos y la tercera son las proteínas, con sus respectivas imágenes como lo pueden observar. Vamos a hablar sobre los carbohidratos. Carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono o glúcidos, son la fuente principal de energía química para los sistemas vivos. También se consideran que el principal ciclo energético de la biosfera depende en una buena medida del metabolismo de los hidratos de carbono. Vamos a hablar también de las características de los carbohidratos. La primera son formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. La segunda son fuente importante de energía y la tercera son azúcares pequeños solubles en agua. La clasificación: hay tres tipos: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Monosacáridos: una sola molécula de azúcar. Disacáridos: dos monosacáridos enlazados. Polisacáridos: muchos monosacáridos enlazados. Funciones: la principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministra energía que es aportada de forma de glucosa a todas las células del organismo. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva después de la absorción de la glucosa. Una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en la sangre sean bajos. Contribuye además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes, o el mantenimiento de la temperatura corporal. Contribuye además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, a ver los lípidos. Una definición práctica de lípidos: formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de la estructura. Características: son hidrófobos, insolubles en agua, son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean su composición ácido grasos lípidos saponificables, o no posean lípidos Aquí vemos la conformación de química y que no son solubles en agua, o sea, no se disuelven, son así. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos, como anteriormente estábamos hablando. Lípidos saponificables. Los encontramos como simples y complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, acilglicéridos, esteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Los complejos son los lípidos que, además de contener su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno como los simples, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otras biomoléculas como un glúcido. Lípidos insaponificables.
encontramos como terpenoides, esteroides, prostaglandinas, y pues ahí vemos en las imágenes cada uno como corresponde. Funciones. La primera función es la reserva energética. Segunda función, estructural. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Función transportadora, función biocatalizadora, función térmica. Imágenes. Vamos a ver el otro biomolecular. Ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Características de estos se encuentran en el núcleo de una célula. Involucran al ADN y a todos los tipos de ARN y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo. Clasificación: ADN, ácido desoxirribonucleico. Doble cadena de ácido desoxirribonucleico, molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariotas. ARN, ácido ribonucleico. Cadena simple de ácido ribonucleico, molécula principal de almacenamiento de información genética de las bacterias, virus, también llamados procariotes. Aquí vemos las imágenes del ADN y del ARN. Funciones. Flujo de información. Con el ADN almacena y transmite información genética. Con el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN. Dirige y sintetiza proteínas. Ahora vamos a hablar de las proteínas, la última biomolécula orgánica. Sustancia química que forma parte de la estructura de las membranas celulares y es el contribuyente esencial de las células vivas. Macromoléculas formadas por una larga cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Características de este. Están constituidas a partir de 20 aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos en secuencia lineal. Son moléculas muy sensibles al medio ambiente. Entonces ahora vamos a ver la clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos de función y forma de su solubilidad. Proteínas fibrosas, proteínas globulares, proteínas membrana. Vamos a hablar de las proteínas fibrosas. Son proteínas lineales, su forma mejor dicho. Las proteínas globulares son de forma esférica y proteínas membrana son en capas. Funciones. Cada proteína tiene una función específica: estructural, enzimática, reguladora, transportadora, defectiva, etc. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Los anticuerpos son las proteínas defensivas. La insulina regula el nivel de azúcar de sangre. La miosina y actina son proteínas musculares. Bueno, muchas gracias por la atención.